Un saludo cordial a las personas que nos ven a través de este medio. Mi nombre es Neri Bernal y este día me encuentro con el licenciado Miguel Llanes para conversar sobre educación inclusiva y primera infancia. Bienvenido, licenciado Llanes. Bueno, un saludo para todos los amigos que nos ven y nos escuchan en este importante programa. Primeramente, quiero aclarar que primera infancia hablamos de la parte de la vida que abarca desde la concepción hasta los 6 años, 11 meses, según nuestro sistema educativo en El Salvador. Asimismo, la educación inclusiva está basada en el principio de que cada uno de los niños y las niñas que asisten a la escuela tienen capacidades y habilidades diferentes. Por lo tanto, cada sistema educativo, independientemente del país que sea, debe adaptarse a esas diferencias y atenderlas de forma pertinente. Pero para conocer un poco más acerca de los datos históricos, orígenes filosóficos de la educación inclusiva, vamos a escuchar al licenciado Llanes. Licenciado. Bien, para comenzar con esta intervención, quiero hacer un preámbulo. Debemos considerar de que los animales tienen una tendencia a rechazar a parte de la prole que no es, digamos, igual al resto de los recién nacidos. Y esto parece que en el caso de la humanidad también fue así al principio. Antes de Jesucristo se acostumbraba que las personas que nacían con alguna discapacidad eran sacrificadas, precisamente porque se consideraba de que iban a sufrir mucho y que cuando las comunidades salían huyendo también, porque hay que recordar que esa época fue de guerra, consideraban de que una persona con discapacidad les iba a atrasar en su huida para ponerse a salvo. Esto fue cambiando al pasar el tiempo, dado de que los derechos humanos fueron ganando mucho auge después de cada guerra. Por esa razón es que a medida de que íbamos ganando derechos, digamos en 1215 con la Carta Magna en Inglaterra y así fueron ganándose también los derechos para considerar que las personas con discapacidad también merecían algún respeto en sus derechos. Así fue como se dieron dos situaciones muy importantes en materia de educación inclusiva. Primero, que la gente se acostumbrara a ver a las personas con discapacidad como personas que eran diferentes nada más, que tenían, digamos, algunos talentos distintos a los que generalmente tenía la mayoría. Ese fue el primer punto, aceptarlos tal cual son, con las diferencias que tienen o que tenían. Ese fue un punto. El otro punto importante es que se les hizo un espacio en la vida social y en la vida económica, participando en diferentes actividades, pero desde el punto de vista o considerando esas diferencias que tenían con el resto de los muchachos. En cuanto a la educación inclusiva, ya con formalidad, podemos decir de que se comenzó en Estados Unidos y también en Europa, dado pues que algunas personas nacían con ceguera o con sordera o con algunas discapacidades y que hubieron algunas personas que se interesaron por crear escuelas especiales para sordos, escuelas especiales para ciegos, y así empezó todo este movimiento. La educación inclusiva cogió mucho auge en el año 2007, cuando los países miembros de las Naciones Unidas firmaron la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención subrayó, puntualizó mucho de que había que reconocer las potencialidades de estas personas y darles oportunidades también para su crecimiento social, económico, etc. También habría que, en materia de educación inclusiva, considerar a las personas con exclusión social. Tradicionalmente, personas que tenían, digamos, diferencias religiosas o étnicas o simplemente pertenecían a distintas clases sociales eran marginadas. Pero a raíz precisamente del auge que ha tomado la educación inclusiva, ya estas personas son incluidas en la educación
Y nosotros pues en este proceso de formación inicial de docentes siempre hacíamos hincapié en nuestros compañeros, próximos compañeros docentes, de que consideren que en la metodología de trabajo con estas personas que antes eran excluidas, deben tomar en cuenta diferentes metodologías y recursos para favorecer todas las experiencias de aprendizaje que ellas puedan desarrollar. Excelentes aportes que nos ha dado el licenciado Yanes. Concluimos diciendo que la educación no es un privilegio, sino un derecho inherente a niñas y niños. Muchas gracias por su atención. Será en una próxima oportunidad. Nos veremos.